Opinión Democracia. Ocho 39 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Roberto Andrade, exdirector de la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero. Lo invitamos para analizar este gran desafío que hay en el Ecuador de seguir combatiendo a las economías criminales, y uno de los mecanismos es el lavado de activos. En este proyecto de ley que está en debate en la Asamblea Nacional y que se estima este viernes sería puesto en consideración del Pleno en el primer debate, en donde se reciben observaciones. ¿Qué piensa, doctor Roberto Andrade, sobre este proyecto para atacar a las economías criminales en el Ecuador? ¿Cómo estamos? Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Sí, a ver, efectivamente, como usted lo dice en su introducción, lo crucial, lo principal de este proyecto de ley es que se añade a la, podemos llamarle cruzada, que está, a la cual está abocado el Estado ecuatoriano para desarticular a los grupos armados organizados que funcionan en nuestro país, ¿verdad? Específicamente, el proyecto de ley, el título nos lo dice. Aquí estamos intentando desarticular economías criminales, y para eso este proyecto de ley trae, digamos, por resumirlo, nos dice que el proyecto trae tres grandes medidas, o tres grandes grupos de medidas, ¿verdad? Las financieras, las de seguridad o combate, y económicas, por decirlo así. Entonces, respecto específicamente al tema de la economía criminal, es interesante que este proyecto lo que hace es que mezcla estas medidas, ¿no? Las de combate y las de más bien control financiero, ¿verdad? Combate, ¿por qué? Porque lo hemos visto bastante en medios, y quienes han podido leer el proyecto, se habla de autorizar el uso de la fuerza militar directa contra objetivos militares que pueden incluir lugares donde los grupos armados organizados realicen las actividades de la economía ilícita. Diga usted, por ejemplo, un terreno donde, o digamos, una ubicación de terreno grande donde se está acopiando, almacenando droga, por decir algo. Entonces se puede usar fuerza militar directa. Pero también nos habla el proyecto, nos quiere fortalecer el esfuerzo contra las formas como estos grupos armados organizados intentan mantener camuflado, intenta mantener oculto los réditos financieros que esa economía criminal genera. Y entonces ahí entra con lo que usted nos introduce la pregunta, el lavado de activos. Esa ley como tal, si usted me pregunta a mí, creo que tiene mucho más que ver con las medidas de seguridad, es decir, de combate, que con las medidas de lavado, pero igual pone ciertos temas en las medidas de lavado. Lo principal, en mi criterio, lo más novedoso, tiene que ver con el artículo 14, si no me falla la memoria, en que establece una forma mucho más rápida para que el Estado pueda ocupar los bienes, valores, herramientas, maquinarias, etcétera, que tengan los grupos armados organizados cuando se realizan operativos contra ellos. Lo que se busca es que eso no se quede pues meses y meses y años sin poderse usar, sino que rápidamente, en un proceso que es ambicioso porque le están poniendo un plazo de poco más de un mes, pueda ya el Estado darle uso a aquello que se le incauta, digamos la palabra, a los grupos armados organizados. Es muy ambicioso, pero de funcionar pues sería maravilloso, ¿no? ¿Y cómo trasladar un texto más allá de lo ambicioso que es el proyecto a aterrizar en la realidad y combatir a las economías criminales? Claro. Mire, Miguel, para mí, a mi forma de verlo, el texto tiene muchas cosas muy buenas y sobre todo muestra una, ¿cómo lo decimos? Muestra una decisión
enfrentar el problema directamente, ¿verdad? Y eso creo que es encomiable. ¿Cómo se lo hace? Bueno, esa es la pregunta crucial, porque el texto pudiera ser perfecto, no creo que es perfecto, pero pudiera ser perfecto, pero si no se lo aplica, pues no funcionará, ¿verdad? A mi forma de entenderlo, y lo hemos hablado en este espacio en alguna ocasión anterior, esto es una mezcla, o sea, la forma como esto se logra hacer que funcione es combinando, sí, una base legal que le permita a las fuerzas de seguridad tener el respaldo para ellos actuar, y en esto creo que esta ley creo que me parece a mí que les da todo el respaldo que necesitan. Se me hace difícil imaginar qué más respaldo podrían tener luego de esta si es que se aprobara. Y ese respaldo legal hay que combinarlo ya con ¿qué? Con una estrategia y con información a nivel estratégico, táctico y operativo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Específicamente cuando lo referimos a economía criminal, lo que es importantísimo es que el Estado se preocupe por toda la información que recibe día a día, mes a mes, a través de todas las fuentes de información que tiene el Estado, que incluyen, sí, la Unidad de Análisis Financiero Económico, pero también el Servicio de Rentas Internas, también los reportes de las superintendencias, también muchas otras cosas, pues no se habla de cámaras de vigilancia y otras, pero quedémonos en la información financiera, que toda esa información que se recibe sea correctamente analizada, peinada, si queremos, con un objetivo claro, es decir, por poner un ejemplo, este es un ejemplo ficticio, es un ejemplo. Si el Estado dice, para mí, Estado ecuatoriano, veo que hay un riesgo en el grupo A, el grupo B y el grupo C de delincuencia organizada, que operan sobre todo en estas provincias, en este cantón, entonces abocar toda esta información que tienen para detectar rápidamente los movimientos de esos grupos. Eso, sí, digamos, no es que es una novedad, las herramientas para hacerlo existen hace años. Quizás lo que se vuelve muy importante es si vamos a tener esta ley que da herramientas más robustas y un marco legal más sólido. Entonces, utilizamos la información de tal forma que oriente rápida, ágil y eficazmente estas nuevas herramientas hacia su objetivo. Es decir, yo cojo toda la información que tengo, rápidamente soy capaz de identificar y precisar cuáles son mis objetivos y actuar contra ellos. Entonces, para mí el arte, porque es un arte, es decir, es un arte en el sentido de lograr hacerlo bien, requiere mucha maestría, es rápidamente poder procesar información para identificar y actuar al tiempo. Eso es la clave. No es fácil, pero hay que hacerlo. Ahora, el proyecto en su declaración inicial habla como objeto establecer medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a establecer un marco jurídico nacional aplicable para la desarticulación de las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno. ¿Qué medidas financieras pudieran adoptarse específicamente? Financieras, tributarias y también usted ha señalado las de seguridad. Bien, sí. El proyecto, como lo dijimos, tiene estos tres tipos de medidas. La seguridad ya hemos hablado. Luego tenemos tributarias y financieras, ¿no? Entonces, en las tributarias, me permito empezar por ahí porque son las que están definidas de una forma más clara. Por lo menos lo que está escrito el día de hoy, ustedes sabemos, pues usted lo ha dicho, que recién va a tener informe para el primer debate esta semana y pues puede ir cambiando el texto, pero son medidas tributarias, primero la que ha hecho más titulares, entonces la posibilidad de que los contribuyentes tengan un crédito tributario de hasta 30% del impuesto de la renta causado por donaciones de equipos nuevos y en óptimo estado que realicen a la Policía Nacional, y creo que también puede ser a las Fuerzas Armadas. Eso es una medida tributaria, no quiero decir que sea la única, pero es una medida tributaria. Y financieras es menos claro. Hay algunas cosas exactas, específicas, precisas escritas en la ley. Por ejemplo, le dispone o le faculta al presidente de la República a otorgar incentivos económicos a ciertos sectores sociales se entiende que con el fin de reconstruir el tejido social. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Que
si es que es necesario, en las zonas donde está más intenso el conflicto armado interno. El presidente de la República puede dar bonos a, por ejemplo, agricultores pequeños y medianos, o, por ejemplo, jóvenes, y, digamos, algunas categorías de población que están en la ley, con el fin de reconstruir el tejido social. Se entiende, no se lo dice así, pero se lo entiende así. Y es decir, si tú tienes una persona cuya única alternativa de vida es trabajar con los grupos armados organizados, pues está cantado que eso es lo que esa persona probablemente va a terminar haciendo, ¿verdad? Y lo que el proyecto de ley entonces prevé como una opción es, bueno, que se le pueda dar un incentivo económico en determinadas situaciones hasta que se restablezca la seguridad, o para poder justamente ir reconstruyendo una vida más o menos normal, ¿verdad? La idea es bastante razonable. Creo que en la literatura todo el mundo, o creo que hay un consenso respecto a que el problema de estos conflictos no es únicamente el enfrentamiento, no es únicamente la violencia física, sino también el abandono social que usualmente existió antes, y por eso se llegó a este conflicto, pero además que de resolverse el conflicto, es decir, si mañana, por arte de magia, pues todos los delincuentes dejan las armas y todo es paz, de todas maneras tienes que reconstruir una actividad económica que ha dejado de existir, ¿verdad? Entonces, para eso se pone esa medida financiera específica. Creo que la idea es correcta, el objetivo es correcto. Creo que el diablo siempre está en los detalles, decir, bueno, entonces, ¿qué bonos, a qué personas, en qué plazos y por qué tiempos y con qué condiciones? Pues nada de eso lo dice la ley. Se lo deja a un reglamento, o ni siquiera un reglamento, sino una decisión del presidente que ya cuando sea un momento concreto, pues habrá que analizar si se lo está haciendo bien o no. Pero como idea es correcto. Y de ahí, Miguel, solo para tener la idea, de medidas financieras nos habla el proyecto de ley. Nos habla de que el presidente, dentro de la zona de seguridad que declare, que es más o menos decir en qué territorios pues está más cruento el conflicto, así lo entiendo yo, que en las zonas de seguridad el presidente también puede disponer otras medidas económicas o financieras, pero no las llega a precisar de momento. Entonces sería especulativo ahorita, por lo menos para mí, decir, bueno, puede también venir, podemos especular y opinar porque es gratis, ¿verdad? Pero no sería con base al proyecto. Lo que es con base al proyecto es lo que hemos mencionado hasta ahora. Es decir, eso debiera establecerse en el debate en el Pleno, específicamente esas tareas dentro del proyecto. A mi forma de verlo, sí sería de hecho lo más valioso que esta Asamblea Nacional, pudiera hacer para mejorar este proyecto, es darle un poco más de detalles específicos a ciertas partes del proyecto que no lo tienen. Entre esas, eso sí, porque medidas financieras existen las que mencioné, es decir, los incentivos económicos al estilo de bonos, pero no mucho más. Y sí te dice, como en un lenguaje bastante amplio, que el presidente podrá disponer de medidas financieras, lo cual, si no se lo hace específico, lo que puede terminar es que no cree realmente en una herramienta nueva, porque usted conoce que pues en derecho público lo que solo se puede hacer lo que está escrito, y si no está escrito no se lo puede hacer, ¿verdad? Entonces sí, a mi forma de ver, lo mejor que puede hacer la Asamblea Nacional es encontrar esas áreas donde falta precisión y precisarlas. Esa es una de ellas. Ahora, dentro de esas acciones, ¿cómo controlar el lavado de activos? Por un lado, los incentivos para quienes contribuyan para fortalecer la institucionalidad, la policía, Fuerzas Armadas, y por otro, ¿cómo combatir eficazmente si se está generando una economía ilegal, por ejemplo, en la explotación irracional de la minería informal? Simplemente, ¿cómo combatir esos recursos que salen de una economía criminal? Miguel, esa pregunta es clave. No hay una sola respuesta fácil, pero sí hay varias cosas que podemos ir entendiendo y aplicando. Entonces, primero, una pequeña, por lo menos a mí me sirve decirlo ya, porque a mí me aclara los conceptos, y pensaría yo que a alguien en la audiencia quizás también. Y es que usualmente, tradicionalmente, hablemos en las décadas pasadas en el mundo y en Ecuador también, cuando se habla de lavado de activos, usualmente estamos hablando de un delito ya un poco alejado de aquella actividad ilegal que dio origen al dinero.
Por ejemplo, hablamos del lado de activos y puede que se nos venga a la mente la cadena de farmacias que tenían los hermanos Orejuela en Colombia. Entonces, los hermanos Orejuela manejaban el cartel, uno de los De carteles de Cali, narcotráfico más grandes del mundo. los hermanos Rodríguez de Orejuela. Rodríguez de Orejuela. Correcto. Correcto, gracias. Sí, Rodríguez Orejuela. Uno de los carteles de narcotráfico más grandes del mundo, y tenían como principal negocio para justificar su nivel de vida una cadena de farmacias que era grande, ¿verdad? De las más grandes del país. Bien. Y esa cadena de farmacias era financiada principalmente, porque no únicamente, porque había gente que de verdad iba y compraba ahí su paracetamol. Entonces, digamos, esos centavos eran genuinos, pero principalmente era financiada por el dinero obtenido a través del narcotráfico, ¿verdad? Y que se lo lavaba a través de esa forma. Entonces, todavía cuando hablamos de lavado de activos, creo que usualmente hablamos de ese tipo de operaciones, es decir, de una fachada económico-legal para encubrir dinero que ya se está obteniendo ilegalmente de otra forma, pero hay cierta separación entre una cosa y la otra, ¿verdad? Ahora, hoy en día, y hace unos añitos, ¿no? Pero hoy en día pasa mucho que esa separación ya no existe, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Que vemos, por ejemplo, casos de, no sé, voy a poner cualquier ejemplo. Entonces, una compañía que vende vehículos de lujo de alta gama y sus clientes son directamente, no los únicos, tienen clientes legítimos también, pero además le vende directamente a los integrantes de un grupo de narcotráfico, ¿verdad? Que son los dueños de eso. Entonces vemos que esa separación entre el origen ilegal del dinero y la fachada para lavar se va reduciendo, ¿ya? Y hay ciertas actividades en las cuales ya no hay separación, sino que las compañías son frontalmente simplemente un frente para mover el dinero. Y ahora, para mover el dinero para la actividad ilegal. Entonces, ¿por qué esta diferencia es relevante? Porque quiere decir que la información financiera y económica de esa empresa es mucho más, las cosas suceden mucho más en tiempo real. Entonces, por volver a la comparación, con los hermanos Rodríguez de Orejuela, no conozco el detalle pues, de cómo constituyó la compañía, pero probablemente los señores ya tenían mucho dinero en otras formas y lo fueron capitalizando en una empresa de distribución farmacéutica para poderlo lavar. Hubo una separación en tiempos. Mientras que ahora tenemos que posiblemente existen empresas que se dedican a exportar, no sé, pues productos agrícolas, y que son esas mismas exportaciones agrícolas a través de las cuales están moviendo droga, ¿verdad? Entonces, ya esa diferencia es menor. Esto, el reto que supone o el cambio que supone es que la información hay que lograr analizarla mucho más rápido. Porque en el primer caso, como sucedía en los 90, tú tienes, si te demoras 6 meses, 1 año, 2 años en detectar un caso, mira, no importa, porque igual es un esquema de larga escala. Ahora, en cambio, tienes que los casos más peligrosos, ¿verdad? Porque camuflan a las mafias más grandes, son esquemas de lavado rápido, es decir, operaciones que van a durar 1 año, 2 años y ya están ellos mentalizados que después de 2 años o 3 ya eso va a dejar de existir, pero con eso ya lograron lavar una partecita que es lo que le funciona para seguir funcionando hasta que en el futuro puedan lavar más, ¿verdad? Entonces ese cambio, volviendo a la gran pregunta, es decir, ¿cómo lo detenemos? Lo que nos debe abocar a toda la sociedad, sector público, sector privado, es a tomarnos muy en serio el desafío de poder registrar la información y analizar rápido la información del sector económico en el que estemos. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando, si nos escucha hoy una persona que tiene o que trabaja en una concesionaria o en una inmobiliaria, ellos ya tienen varias obligaciones que cumplir respecto a la diligencia del cliente, etcétera, y que asumo que lo hacen bien. El desafío es saber, ok, esta información, la importancia de procesarla en el tiempo que es y enviar el tiempo que es, cada vez es más urgente. Digamos, cada vez hay más en juego de hacerlo a tiempo. Y para la autoridad pública que la tiene que procesar, es importantísimo, lo que hacemos hace unos minutos, tener objetivos estratégicos claros. Porque la información no se puede perder en un mar de información, ¿verdad?
el número de personas naturales y jurídicas que declara IVA todos los meses, no lo tengo en la mente, pero está en las decenas de millones, ¿verdad? Entonces, si yo estoy leyéndolo, entre comillas, pasivamente, no digo que esto sea lo que pase, solo como un ejemplo, si yo lo estoy leyendo pasivamente, pues algún rato detectaré cosas, claro, pero no es suficiente. Yo tengo que tener una estrategia, un objetivo en el cual yo diga, me parece que lo de más alto riesgo el día de hoy, me voy a poner un ejemplo, son los envíos de ciertos productos agrícolas exactamente a estos destinos en Europa, por decir algo. Entonces, en eso voy a poner mi lupa. Y esa es la información que voy a leer número uno y en la que voy a analizar con más profundidad para intentar captar los casos antes, ¿verdad? Y esos casos que se capten antes, Miguel, incluso si yo lo capto muy rápido, quizás no sea técnicamente un caso fuerte de lavado de activos, porque yo no pueda determinar que realmente se encubrió una operación millonaria, pero más bien lo que sí logra detectar es, entre comillas, en tiempo real, porque nunca va a ser en tiempo real, pero casi, ya la operación de narcotráfico propiamente. Y eso es mejor detectar eso que detectar el lavado, ¿verdad? Entonces, para mí el desafío grande es tener estrategias y objetivos claros de dónde quiero analizar y qué quiero analizar primero, y que eso lo tiene que obviamente establecer el Estado, nadie más lo puede establecer, pero que el Estado tenga la capacidad de comunicarlo con claridad al sector privado para que el sector privado sea un aliado en detectar esto. Ese es, a mi forma de verlo, de una perspectiva de inteligencia financiera, lo principal que se puede hacer. Ahora, resulta difícil identificar esos recursos, esa economía ilegal que circula incluso en el sistema financiero de un país. Sí, claro, es difícil. Es difícil. Mire, le voy a poner un ejemplo, ¿ya? En un momento conocí sobre un caso que, este ejemplo es, obviamente, se lo va a mantener muy anónimo, pero en su esencia es real. Un caso de una persona una persona de tercera edad, bastante mayor, que estaba recibiendo cantidades muy grandes en su cuenta. Entonces, en el banco o en la cooperativa, no sé si era banco o cooperativa. Perdón, Roberto, cantidades muy grandes, hablamos de alrededor de cuánto, por ejemplo, para que asuste eso. Para que asuste. Eran grandes para el perfil de la persona, ¿ya? O sea, estamos hablando con una persona que toda la vida pues era pensionista y de pronto está recibiendo 60,000, 70,000, 80,000 todos los meses, ¿ya? No. Y eso tiene mucho que ver, es buena la pregunta, pero tiene mucho que ver con el perfil, porque es una persona que siempre fue empresario y todos los meses de su vida productiva recibía ese dinero, no va a llamar la atención que lo siga recibiendo. Si es una persona que siempre fue pensionista y de pronto comienza a recibir eso, va a llamar la atención. Puede tener una razón legítima como puede no tenerla, la verdad, esa es la debida diligencia que en este caso la entidad financiera debe hacer. Entonces, la entidad financiera, no recuerdo si era banco o cooperativa, le llama como bastante amablemente, decir, oiga, sí, mire, disculpe, es que veo estos movimientos que son atípicos o que son fuera de su perfil usual, ¿usted me podría comentar por qué? Y la señora, que era, como digo, creo que casi de los 90 años, responde, sí, no, esa es una plata que mueve mi yerno y él me la puso. Ok, señora, ¿y usted me puede comentar a qué se dedica su yerno? Entonces, la respuesta de la señora no fue otra que decir, sí, él mueve personas en la frontera. Entonces imagínense, o sea, eso permitió comenzar a hablar un hilo con el cual sí, efectivamente se detectó que se logró detectar que había un caso de tráfico de migrantes. Ahora, por supuesto que ese caso es uno de 1,000 o 100,000, porque la mayoría de las veces las personas no dicen abiertamente a lo que se dedican. Pero, ¿qué es lo que te ilustra? O sea, te ilustra un par de cosas. La primera, que sí vale la pena hacer la vía de diligencia, porque hay personas que piensan, no, pues ¿y qué? ¿Usted cree que el criminal lo va a decir? Bueno, el criminal no lo va a decir, pero eventualmente siempre hay un punto flaco por el cual alguna información se puede filtrar. Pero más allá de eso, lo que sí ilustra es el potencial
y a la vez la dificultad de la información meramente financiera. Potencial, ¿por qué? Porque con unos procesos correctos de vía de diligencia uno sí logra identificar muchas cosas que luego son puestas en conocimiento de las autoridades. Este es un ejemplo. Y limitación, ¿por qué? Porque si en este mismo caso la señora no decía aquello, sino que, no sé, pues el yerno le daba una mejor explicación para que ella pueda decir, quizás nunca se detectaba y se hubiera detectado años después, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta, en el ejemplo que le pongo, es una averiguación y una información netamente financiera. No estamos hablando de que a la entidad financiera en ese caso, o a la UAFE, se hubiera llegado acá, a ellos tengan la capacidad ni les corresponda ir a hacer una pesquisa, ponerse afuera todo el día, a ver quién entra y quién sale. No, no es a ellos a quienes les corresponde eso, sino que esa ya información de inteligencia o de averiguación, usualmente llamamos inteligencia humana, eso ya le corresponde o a la policía o a las Fuerzas Armadas o el CIE, ¿verdad? Entonces, vamos a eso. Usted me dice, es difícil encontrar, digamos, financieramente el dinero mal habido. Es difícil, sí, si es que no están en algún punto del sistema enlazados los sistemas de información. Si esa interconexión no existiera, sería muy difícil. Y parte de los desafíos es lograr, sí, que estas patas del sistema hablen juntas. Por eso este proyecto de ley, volviendo a eso, tiene ahí algo digamos, muy correcto, y es que en el bloque de seguridad se le permite o se le faculta mucho más a activar todo el sistema de inteligencia. Y eso es correcto, porque esas cosas tienen que hablar y tienen que, en un punto tienen que conectarse. Creo, a mi forma de verlo, que eso todavía falta precisarlo un poquito más para que sea perfecto, pero es correcta la idea. Entonces, no sé, Miguel, esos son el tipo de ejemplos de que hay cosas que la inteligencia financiera te dice un montón, pero siempre tienes que atarlo con algo más. En definitiva, este proyecto de ley puede contribuir a la detección de lavado de activos y a combatir con eficacia a las economías criminales. Sí, Miguel, yo creo que sí. Creo que hay que precisar ciertas cosas todavía, pero creo que el proyecto es bueno. Y le añado algo más. Yo creo que lo que este proyecto de ley está especialmente hecho es para poder ir a un combate de las economías criminales donde más les afecte, que es inutilizando o neutralizando, como el propio proyecto de ley dice, su operación. Es decir, si usted tiene, por poner el ejemplo de la minería ilegal, sí, usted puede coger y procesarlos por lado de activos cuando ya lavaron la plata 5 años después, y está bien, hay que hacerlo. Pero si usted los coge en tiempo real y neutraliza la operación en tiempo real, ahí está realmente afectando su operación, y eso es mucho más efectivo. Y creo que a eso hace el proyecto de ley, y en ese sentido es lo más rescatable. Bien, al doctor Roberto Andrade, exdirector de la Unidad de Análisis Financiero, la UAFE, gracias por aportar a este debate que está en la Asamblea Nacional y que para este viernes se prevé la entrega del informe y el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, en donde se reciben observaciones. Doctor Roberto Andrade, muy amable. Muchísimas gracias, Miguel, y un saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Muy gentil. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hola, soy Alfonso Espinosa de los